¿qué tal está? Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. Qué gusto verlos. Solo que sí, será que me puede conectar el cable me estoy quedando sin carga. Vamos a iniciar el primer módulo del diplomado hoy con el tema de urbanismo y neurbanismo. Para ello nos acompaña el arquitecto Juan Pablo Rosales Tinoco, que es un excelente urbanista de la ciudad de Guatemala. Se me apagó. Vamos a darle inicio a la clase con el arquitecto. El arquitecto ya lo tenemos por acá. sí, Creo que sí nos escucha, arquitecto. sí. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, súper bien. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo mi PowerPoint. Sí, exacto, sí se mira. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por una breve historia del urbanismo. Eh, y es importante para mí esta clase, darles esta clase, esta explicación, porque en realidad, tristemente, en todos los aspectos de la humanidad, el hombre ha avanzado muchísimo en términos de medicina, economía, educación. eh, Cada vez hay menos hambre en el mundo, cada vez hay menos guerras, cada vez hay menos pobreza. Todos los indicadores del mundo, de la humanidad, van siempre hacia adelante, van en progreso. Y eso está completamente demostrado. Eh, Sin embargo, en el urbanismo hemos construido las peores ciudades y estamos construyendo las peores ciudades en la historia de la humanidad. Eh, en el urbanismo se podría decir que es un campo de los poquitos en los que el hombre no ha avanzado, sino que más bien ha retrocedido. El urbanismo y la arquitectura. A pesar de que tenemos más tecnología y muchas mejores maneras de desarrollar los diseños y las cosas que construimos, hemos perdido sabiduría, hemos perdido el norte que guiaba la profesión de la arquitectura y la profesión de- del diseño y planificación de ciudades. Y se persiguen fantasías y cosas que la tecnología nos ha traído más cerca, pero que no necesariamente son buenos fundamentos para hacer cosas tan permanentes como lo es la arquitectura y la construcción de las ciudades. Entonces hay desde hace unos 20 años un movimiento de resistencia, digamos, un movimiento eh, de pocas personas en el mundo que estamos tratando de recuperar esos principios eh, tradicionales de urbanismo y arquitectura que son mucho más eternos y son mucho más beneficiosos para el ser humano y que en el campo en el que nos desenvolvemos nosotros, ustedes los corredores de bienes raíces, pues se trasladan en muchísima plusvalía, en muchísima calidad de vida, en ciertos bienes raíces que tienen mucho más eh, oportunidad y mucho más futuro que otros bienes raíces. Y entonces a mí lo que me interesa es que ustedes por lo menos formen criterio a lo largo de estas 4 clases, formen un criterio de cuál es buen urbanismo y cuál es mal urbanismo, dónde se están dando proyectos bien concebidos, donde si yo compro ahora, en el futuro mi propiedad va a valer menos. Aunque ustedes no lo crean, eso sí sucede en Guatemala, ¿verdad? Hay lugares de Guatemala donde la gente no consigue lo que pagó por su propiedad cuando la compró hace 20 años. Quieren salir de ella y nadie les da ni lo que pagaron. Y esos son fenómenos de cómo crece la ciudad y dinámicas de hacia dónde se quiere ir ahora la gente. Y eso es porque a veces la ciudad creció bien y a veces la ciudad creció mal. Y tal parte de la ciudad la gente ya no la quiere. eh, y lo que fue
un aspiracional hace 20 años, hoy las nuevas generaciones no quieren vivir ahí y eso deprime el valor de las propiedades. Sin embargo, hay otros lugares en Guatemala donde por generaciones y generaciones y generaciones la gente quiere estar ahí y los precios ya son inalcanzables, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan entendiendo los fenómenos de cómo eran las ciudades antes, van a entender por qué es que no nos gustan tanto las de ahora, ¿no? Pero para poder explicar todo eso, vamos a irnos del tronco a las ramas. Vamos a empezar el curso por un repaso, digamos, sobre lo que es la historia de las ciudades. Y las ciudades eran algo sencillo, digamos. El hombre tiene más o menos 12.000 años de estar haciendo ciudades, entre 20.000 y 12.000 años de estar haciendo ciudades. Las verdaderas, eh, digamos, vestigios de lo que podemos llamar organizaciones que ya se podían llamar ciudades, digamos que son de hace unos 12.000 años. Eh, durante toda esa historia, el hombre ha sido principalmente agrícola. El hombre fue nómada por muchos milenios, ¿verdad? Pero luego decidió empezar a experimentar con la agricultura. Y eso le traía beneficios porque entonces ya no dependía de la suerte para alimentarse, sino que podía ser un poquito más preveedor de su futuro. Y entonces eh, podía asegurarse un poquito mejor su supervivencia. Pero para hacer agricultura necesitaba establecerse, entonces dejar de ser nómada. Y ahí es donde empiezan los primeros principios vitruvianos que podemos decir de empezar a pensar dónde establecerse, qué recursos naturales se necesitan para un buen lugar para establecerse. Inmediatamente, así como surge la agricultura, surgen las ciudades, ¿verdad? Entonces, la agricultura y el urbanismo son completamente hermanos gemelos, digamos. Entonces, empieza a establecerse en agrupaciones de edificios para vivir juntos y sus campos, digamos, de influencia económica eran, eran las ciudades, eran los campos agrícolas. Entonces las ciudades, cuando ustedes las miraban en el horizonte, eran algo más o menos como lo que ven en la pantalla, una agrupación de edificios legible, ¿verdad? Se entendía claramente lo que era un edificio cívico, de lo que era un edificio religioso, eh, de lo que era un edificio para vivir, digamos, de lo que era una vivienda. Eh, y en el interior, las ciudades no tenían espacios para que pasaran los carros. Los espacios públicos eran realmente para llevar a cabo la vida de la ciudad. Todo lo que no sucedía dentro de la casa sucedía en el espacio público. Y era hacer política, comprar, vender, romancear, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Toda la vida de la ciudad sucedía en sus plazas, en sus calles. El uso era completamente mixto, el uso de suelo. Las casas tenían tiendas abajo, pared de por medio vecino a la casa estaba la iglesia, pegado estaba el Congreso, la municipalidad, el Palacio de Gobierno. Todo quedaba adentro del tejido de la ciudad, completamente mezclado. Entonces, los ciudadanos estaban completamente integrados con el pulso y la vida de su ciudad, de su comunidad. Eh, Viene la revolución industrial y entonces es cuando vienen los primeros grandes cambios. Pero tomen en cuenta que la revolución industrial es hace escasos 200 años, ¿verdad? Ahí es cuando se está dando la revolución industrial. Cuando en Guatemala nos estamos independizando, en Inglaterra está en auge la revolución industrial. Inglaterra fue la inventora de la revolución industrial. Así como Estados Unidos es ahora el inventor de la revolución tecnológica, casi que todo se está dando
en la costa oeste de los Estados Unidos, en Silicon Valley. Ahí surgen todas las aplicaciones, todas las empresas, como, no sé, lo que está cambiando radicalmente el mundo ahora, ¿verdad? Apple con el hardware nuevo que nos pone el Internet en la palma de la mano. Eh, Windows que nos puso el Internet en la casa primero, luego Apple nos lo pone en la palma de la mano, y entonces democratizan por completo todo, ¿verdad? La hotelería. Ya no se tiene que ser la cadena Marriott, sino que surge un emprendimiento en software, ¿verdad? Primero fue el hardware, ahora es el software, ahora es las aplicaciones de teléfono. Y entonces, con un teléfono que Apple inventó, que podía tener uno el internet, pero que también podía tener el GPS, la geoposición, eh, y una forma de pago. Con esas tres cosas juntas en la palma de la mano, cambiaron el mundo, democratizaron el mundo. Entonces ya no tiene que ser solo el millonario el que tiene una flotilla de taxis, sino que cualquier persona con una aplicación puede dar el servicio de taxi. Cualquier persona con una aplicación puede dar el servicio de mensajería. Cualquier persona con una aplicación puede dar el servicio de hotelería. Eh, es bien interesante cómo cambió todo. Pues en cuestión de 10 años, las acciones de la corporación Marriott cambiaron de valor, ¿verdad? Las acciones de las corporaciones de taxis cambiaron de valor, ¿verdad? Es decir, es bien interesante cómo surgen estas nuevas tendencias. Todo eso está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos se diseña el hardware, se inventan las cosas nuevas, se fabrican en China si ustedes quieren, pero realmente en principio se inventan en Estados Unidos. Y la revolución industrial de hace 200 años sucedió en Inglaterra. Inglaterra era la primer potencia mundial y ese era el Estados Unidos de hace 200 años. Ahora dicen que China va a ser el nuevo y China está pujante en muchos aspectos y en ciertos aspectos ya está superando incluso a los Estados Unidos, pero China tiene el defecto de que no es democrático. Entonces, eso detiene mucho las cosas. Eso créanme que no importa cuánto dinero le, le inyecten, cuando un país no tiene una democracia total, eh, sí, sí se distraen los esfuerzos y sí se mete en zancadilla. Entonces, yo todavía estoy por ver, digamos, si a pesar de que China económicamente está fortísima y Estados Unidos está muy débil, como estados, como gobiernos, eh, la sociedad libre de Estados Unidos, de momento es el que va marcando el ritmo, digamos, a nivel mundial. La revolución industrial sí nos trajo los primeros grandes retos para las ciudades, porque lo que pasa es que la revolución industrial instala en las ciudades eh, las fábricas, y las fábricas al principio producían energía de forma muy sucia, ¿verdad? Se quemaba carbón, se quemaba hollín para todo lo que requería energía en la fábrica, eh, y eso contaminaba bastante el medio ambiente. Luego también empiezan los grandes retos iniciales de la revolución industrial por una demanda enorme de mano de obra, y entonces empieza a mudar la gente del campo a la ciudad porque se gana más dinero en la ciudad. Eso es un fenómeno que es sinónimo de desarrollo. Esa migración del campo a la ciudad la vivieron los países que ahora son países desarrollados, la vivieron hace 200 años. Eh, Nosotros, que somos países en vías de desarrollo, la hemos estado viviendo en estas décadas, ¿verdad? Estamos en medio del proceso, digamos. Pero cuando ustedes ven países como los países europeos o Estados Unidos, Canadá, Australia, los países desarrollados, más o menos entre el 75 y el 80% de sus pobladores viven en sus ciudades y solo el 20% de sus pobladores vive en la provincia. Eh, en los países que estamos en vías de desarrollo estamos llegando a esos porcentajes, estaremos llegando a esos porcentajes dentro de unas décadas. Guatemala anda como por el 52-53% de guatemaltecos urbanos, es decir,
que vivimos en las ciudades de Guatemala. Todavía casi la mitad de los guatemaltecos vive en la provincia. Entonces somos un país muy poco urbano, digamos, comparado con los países desarrollados. Sin embargo, Colombia ya va llegando al 78%. Colombia ya va llegando casi a un nivel de cualquier país europeo, ¿verdad? Entonces, sí, y eso sucedió en Colombia en los últimos 20 años, pues del año 2000 para acá, es que han alcanzado esas cifras, ¿verdad? Entonces, en los próximos 20 años puede que Guatemala ya esté por ahí por un nivel europeo, digamos, de que la mayoría de los guatemaltecos viven en las ciudades, sus ciudades van a crecer mucho. Eso no quiere decir que las ciudades van a crecer porque nos reproducimos demasiado, sino que porque la gente se muda del campo a la ciudad. Y de hecho, cuando la gente se muda del campo a la ciudad, deja de tener hijos. La gente que tiene muchos hijos vive en la provincia. Cuando la gente se muda a la ciudad, el crecimiento poblacional se detiene, incluso se invierte. Y eso no crean que es gracia, pues también es un problema. Para cosas como el seguro social y cuestiones así, cuando nos empezamos a llenar de viejitos y no hay hijos nuevos que entren a cubrir las plazas de trabajo y generar los ingresos que luego los seguros sociales utilizan para mantener a las generaciones retiradas, empieza a haber un desbalance ahí. Eh, y entonces, para mantener estable, digamos, sin crecimiento, pero sin retroceso, a la población de un país, se necesita más o menos tener 2.3 hijos por pareja. Digamos, cada pareja que se case debe tener 2.3 hijos. Y eso mantendría más o menos, con los estándares de mortalidad y todo, estable la población. Y la gente cuando se muda del campo a la ciudad muchas veces ya no tienen hijos, ya no se casan. Los que se casan tienen dos, tres hijos, pero no se empata, ¿verdad? Entonces, Europa es un país que cada vez tiene menos europeos. Japón está igual. La China canceló una política que tenía. Creo que es importante que apaguen sus micrófonos. Ahí hay un sonido intermedio. Eh, la China quitó su política de solo un hijo por pareja, precisamente porque se dieron cuenta que se les estaba recortando demasiado la población. En fin, cuando la gente se muda al campo a la ciudad también se dan estos problemas de hacinamiento social, de empiezan los problemas sociológicos, digamos, del urbanismo, violencia intrafamiliar, organizaciones de maras, todo eso lo pasaron los países que están desarrollados, ¿verdad? No lo pudieron evitar. Un Nueva York, un Manchester de hace 200 años, había problemas de tráfico terribles, había muchos problemas sociológicos, había problemas de salubridad, en fin. Eh, pero la revolución industrial no nos trajo solo problemas. La revolución industrial realmente nos trajo muchísimo progreso, ¿verdad? Honestamente, no importaba qué social era uno, eh, uno veía que las cosas eran, que el futuro presentaba ideas fabulosas, pues nuevas tecnologías de siderurgia que nos permitían preparar nuevos metales, que nos podían preparar nuevos objetos, que abrían campo, ¿verdad? Rascacielos, con elevadores, la electricidad, eh, aleaciones livianas para preparar máquinas voladoras o máquinas personales de transporte que nos hablaban de libertad, de otros horizontes, de llegar lejísimos, ¿verdad? Eh, y eso empezó a inspirar a todas las artes, también a la arquitectura, pero inspiró a la ciencia, a la literatura, digamos, es el origen de la ciencia ficción, inspiró el arte moderno, en pintura moderna y pintura abstracta, y escultura moderna y escultura abstracta, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, a la arquitectura, ¿va? Empezaron los arquitectos
de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a decir, hombre, si esta máquina es tan fabulosa, eh, ¿por qué no hacemos arquitectura también un poco inspirada, celebrando la máquina? ¿Por qué seguir haciendo arquitectura con capiteles, con columnas, con diseños florales y cosas así? Mejor inspirado en la máquina, habrá un poco más aerodinámica la arquitectura. Y empiezan las propuestas para lo que fue sembrando las semillas para la arquitectura moderna, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es una catedral propuesta por Alberto Sartori en 1931, ¿no? Este dibujo que ven acá fueron una serie de dibujos hechos por o Antonio Santelia. Era eh, un chico que murió en la Primera Guerra Mundial a los 16 años. Nunca pudo ser arquitecto, él soñaba con ser arquitecto, pero también dibujaba estas cosas eh, que él iba a diseñar cuando él ya fuera arquitecto. Eh, y entonces, por lo osadas que eran y lo visionarias que eran, y por la triste historia, pues, de que él nunca las pudo realizar, luego se volvieron como simbólicas de un movimiento que se llamó el futurismo italiano, y ellos las volvieron famosas. Pero básicamente son visiones de ciudades del mañana, ¿verdad? Eh, y estaban muy de moda también, a principios del siglo XX, las filosofías totalitaristas. Digamos, estaba muy de moda el filósofo alemán Hegel, la filosofía hegeliana, que en resumen dice que la realidad no es como la percibimos. Nosotros no estamos realmente aquí. Nosotros no tenemos brazos, no tenemos pelo, no tenemos ojos, sino que somos una célula nada más, que está flotando en un universo, que es una como nube de varias células. Y el universo es un cerebro mayor, y nosotros somos solo, cada uno de nosotros somos como una neurona de ese megacerebro. Entonces, él es el que está pensando, él es el que está creciendo, él es el que se está desarrollando y nosotros nacemos y morimos adentro de él, ¿verdad? Y de su proceso de desarrollo. Y entonces, eh, y este universo crea como un sueño. Él está soñando, de su forma de pensar genera esta realidad en la que creemos que existimos, ¿verdad? Es una realidad virtual y es una realidad simplemente para que podamos interactuar. Entonces, eh, en realidad vivimos adentro de una realidad virtual. Eso es lo que propone la filosofía de Hegel. Y bajo esa idea, digamos, el universo es mucho más importante que el individuo. Esas son la filosofía hegeliana, es la que inspira, por ejemplo, tendencias como el comunismo, el marxismo, ¿verdad? El fascismo, que es la militarización de la juventud, el nazismo, que es la militarización de la juventud, que los chicos de edad escolar se separen un poco de los padres y se integren en un ejército juvenil con mucho liderazgo, con mucha prosperidad, con mucha energía, muy buenos para los deportes, ¿verdad? Y esa forma en que los nazis educaron a sus juventudes, ¿verdad? Para seguir a un líder de forma, digamos, obsesiva. El individuo, si tiene que morir o si tenemos que eliminar X cantidad de células que pertenecen a una raza inferior, eso no importa, así aceleramos el desarrollo del cerebro, del universo, ¿verdad? Entonces, esa filosofía de Hegel pues inspiró muchos movimientos a nivel mundial que eliminan las jerarquías. Y entonces, por ejemplo, en términos de urbanismo, pues se plantean esas ciudades como la que ven arriba, ¿verdad? Una ciudad, digamos, prefabricada a través de la revolución industrial. Todos los edificios idénticos, ya no hay palacios, ya no hay casitas. Y como existen medios personales mecanizados de transporte, pues la ciudad se pierde en el horizonte, ya no tiene que tener un tamaño adecuado para el cuerpo humano. Y allí, solo con esa idea, es que se rompe el primer principio de lógica, digamos. En esa imagen de arriba están eh,
están descritas dos cosas que abrieron la caja de Pandoras, eh, donde se escaparon los demonios que ahora rigen cómo hacemos las ciudades y por qué ustedes sufren 2 horas en el tráfico cuando vienen de Villanueva para acá. Y por qué las casas de Villanueva valen lo que valen y el estacionamiento en la zona 10 cuesta lo que cuesta, ¿verdad? Entonces, eso se destapó en esa imagen de arriba. Eh, Ahí es donde se empieza a plantear una cosa que es fatídica, y es que la ciudad ya no tiene que tener relación con el tamaño del cuerpo humano. Todo lo que el hombre hace, todo, sus lanzas para cazar, sus arcos y flechas, sus sillas para sentarse, sus mesas de trabajo, sus bancos de trabajo, sus cocinas, la estufa, todo el hombre siempre lo ha hecho con un tamaño adecuado para el cuerpo humano. Eso se llama antropometría. La antropometría se estudia mucho en la arquitectura, cuando uno diseña gabinetes de cocina, a qué altura pone los gabinetes de arriba, ¿verdad? Para que se puedan alcanzar todas esas cosas, ¿ah? Eh, eh, de qué tamaño deben ser las sillas, los sillones, a qué altura los sillares de las ventanas y los dinteles, de qué alto las puertas. Todo eso es antropometría. La arquitectura la hacemos totalmente antropométrica, la ropa la hacemos antropométrica, los carros son antropométricos, porque no son más chiquitos los carros, porque no cabríamos adentro, porque no son más grandes, porque no se necesita que sean más grandes, ¿no? Eh, eh, entonces, todo es antropométrico. Entonces, ¿por qué dejar de hacer la ciudad antropométrica? La ciudad también era antropométrica. La ciudad tenía un tamaño máximo adecuado para el cuerpo humano, que es el tamaño de la ciudad de Antigua. Ese es un excelente ejemplo que nosotros tenemos. Es básicamente 1 milla de largo, de norte a sur, por 1 milla de ancho, de este a oeste. Entonces es 1 milla por 1 milla, 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros. Ese es el tamaño máximo que una ciudad debe tener. Y en ese tamaño máximo, ustedes tienen acceso a todos los productos de bienes raíces y a todas las clases sociales. En la antigua Guatemala, si se van hacia el cuadrante noroeste, digamos hacia Jocotenango, ahí están los callejones delgaditos y las casitas de la clase trabajadora. Y si se van hacia la esquina noreste, digamos hacia las Gravileras, atrás de Santo Domingo, ahí viven los ricachones, ¿no? Y si se van hacia el sureste, digamos hacia el Calvario, ahí vive la clase media baja. Y si se van hacia el suroeste, digamos saliendo en la RN14 hacia los volcanes, hacia Ciudad Vieja, ahí vive la clase media alta, digamos, ahí viven los intermedios entre ricos ¿no? Y caminan, ustedes caminan de un taller del carpintero, el taller del panadero, con la casita, la fábrica y la casa en la misma parcela. Y esa está vecina, pared de por medio, con la mansión de un megamillonario. Entonces, ustedes caminan, digamos, el jardinero en la antigua puede llegar a pie a hacer el jardín a uno. Y la muchacha igual no tiene que vivir en la casa, sino que podría llegar a trabajar por día, pero no se tiene que pelear con X cantidad de camionetas extraurbanas, digamos, ¿no? Eh, la ciudad tenía un tamaño adecuado para el cuerpo humano y cuando esa ciudad se llena, se funda otra, pegada, digamos, cercana. Y por eso ustedes ven en la antigua el DNA, digamos, ese como crecimiento biológico, ¿verdad? Está la antigua, está San Felipe, está Pastores, está Jocotenango, está Ciudad Vieja, está San Pedro de las Huertas, está San Juan del Obispo, ¿verdad? Ustedes ven como que empiezan a reproducirse como se reproducen las cosas en la naturaleza, que alcanzan un tamaño adulto y empiezan a reproducirse. Entonces el crecimiento urbano no se daba por expansión, que es lo que plantea la imagen de arriba, sino que se da por multiplicación, como todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza alcanza un tamaño adulto y empieza a multiplicarse. Y esa era la forma en que crecían las ciudades antes. Cada zona de la ciudad de Guatemala debiera ser 1 o 2 ciudades, por decirles la zona 9 del lado sur del Parque de la Industria. El Montúfar podría ser su plaza central, ¿verdad? La zona 14
del lado, digamos, del lado de la Avenida Las Américas, no del lado del Cementerio de la Vía. Podríamos decir que Plaza Futeca debiera ser su plaza central. La zona 13, el Gala debiera ser su plaza central. Pero me entienden, o sea, cada zona de la ciudad de Guatemala podríamos decir que debiera ser una ciudad completa, con sus colegios, con sus hoteles, con sus casas de diferentes clases sociales, ¿verdad? El problema es cuando empezamos a aplicar esa slide de la parte de arriba a nivel mundial durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos a seguir esos lineamientos que ellos plantearon arriba. Y es cuando ya dejamos de hacer las cosas del tamaño adecuado para el cuerpo humano y empezamos a hacer megaproyectos de 1000 casas, todas del mismo precio, todas iguales, adentro de una garita, ¿verdad? Y entonces empiezan los problemas fuertes de cómo es el urbanismo. Pero esas ideas se fueron gestando como ideas de progreso, como ideas de un mejor mañana, ¿verdad? Yo lo que les estoy explicando con este slide, con estos slides, es de dónde viene y cómo es que llegamos al problema en el que estamos metidos, cuáles fueron digamos, la tormenta perfecta que se dio para destruir el urbanismo. Porque no es que a alguien se le haya ocurrido y dijo, ay, ¿saben qué? Mejor probemos de esta manera y solo por fregar hagámoslo y así llegamos. No, se fueron dando una serie de circunstancias. Entonces es importante para que ustedes entiendan, digamos, en esta breve historia del urbanismo, qué nos trajo a donde estamos, para que sepamos destilar en el futuro cuáles son buenas ideas que nos está planteando un posible diseñador de un proyecto y cuáles son malas ideas, ¿no? Hay que formar criterio, hay que saber reconocer qué debemos comernos, qué comida es buena nutricional para nosotros y qué comida realmente es comida chatarra, ¿verdad? Que nos la pintan súper deliciosa, pero realmente nos va a hacer mucho daño, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con las ideas de arquitectura y urbanismo hoy por hoy, ¿verdad? Eh, la otra caja de Pandoras, digamos, el otro demonio que se destapó con estos slides que les enseño es la idea de la arquitectura moderna inspirada en la máquina. La idea es fabulosa, ¿verdad? Muy inspiradora, ya que, ya que la máquina nos está pues trayendo tantas maravillas. Sin embargo, eh, ya cuando lo pensamos, los principios estéticos, digamos, de proporción, de belleza, que la arquitectura tenía antes, de lógica, que la arquitectura tenía antes, se empiezan a perder y se empieza a perseguir una arquitectura medio de ciencia ficción, que es sensacional en su momento, cuando la vemos por primera vez, pero luego empieza a ser un poquito pasada de moda. Y cuando la arquitectura se empieza a sujetar a la moda, igual que digamos el diseño industrial, por decirles, si los carros de los 60 ahora son clásicos, ¿verdad? Y los de los 90 los vemos espantosos. Eventualmente serán clásicos esos, pero coger no sé, un carrito viejo de los 90, uno dice, uy, ya tiene las lucecitas amarillas, este ya, ¿cuánto valdrá? ¿Verdad? Eh, no importa, porque en realidad los carros son en cierta forma productos perecederos, los muebles son productos perecederos y ahora están de moda esos estilo Calea, ¿verdad? Estilo IKEA, los muebles daneses. Estuvieron muy de moda en los años 60, de primero, luego pasaron de moda en los años 80 y usaban otras cosas. Ahora están de moda otra vez los muebles un poco daneses. Eh, y los muebles de los 80 de la casa de los papás, uno dice, alara, puchica, y eso, pensar que la casa era chilerísima cuando mis papás se pasaron ahí. Eh, Aquellas lámparas doradas, tantas cosas que hubo en los años 80, pasó de moda, ¿verdad? Eso no importa, pues son productos perecederos, digamos que la ropa pasa de moda, que los peinados pasen de moda. Pero cuando la arquitectura empieza a pasar de moda, así como ha pasado de moda el edificio del Triángulo allá en la zona 4, que hace como 2 meses salió en las noticias que se le cayó el techo al penthouse, no se fijaron ustedes en esa noticia, salió. Se desplomó el techo del último piso, que es un techo de galera, de lámina, un techo metálico, y le dan tan poco mantenimiento al edificio
que la estructura ya se había oxidado y se había, digamos, debilitado y colapsó bajo su propio peso y se destruyó el último piso. Lo están remendando. Pero uno dice cómo estarán los elevadores del edificio del Triángulo, ¿verdad? Cuando en los años 70, cuando yo era chiquito, lo estrenaron, era sensacional, pues era un edificio súper a la moda. Fue una moda en la que los edificios eran cabezones, tenía más grandes los pisos de arriba, los últimos pisos eran más grandes, como un péndulo invertido, digamos, y el edificio era un poco más delgado en la parte de en medio. El edificio del Triángulo es uno de esas representaciones, ¿verdad? Eh, eh, y ahora dice uno, ¿y cuánto valdrá una oficinita en el edificio del Triángulo? ¿Será que es más cara o más barata que cuando lo hicieron, verdad? Cuando lo hicieron era donde todos los chencas querían estar. Y ahora, no sé, ¿verdad? Oficinas de notarios, no sé, de plano, no ha mantenido su estatus. En cambio, la arquitectura tradicional, por decirles una casa de patio de la antigua Guatemala, eh, mientras más roto el repello está, más cara es la casa. Más cara es la casa. En la antigua Guatemala no lo dejan hacer a uno ni segundo piso y los valores de la vara cuadrada son como en la reforma, ¿verdad? Son exorbitantes. Eh, eh, y en la antigua, ¿por qué es tan cara? ¿Por qué es tan cara la vara cuadrada en la antigua? Porque es una ciudad de las pocas que quedan en el mundo, donde ustedes ven toda la ciudad y no ven edificios modernos, ¿verdad? Solo se ven edificios coloniales, antigüeños. Todos son diferentes. No hay ni un edificio igual al otro. Todos son originales. Todos son casas de patio. Hay una casa de patio chiquitita donde es el carpintero, el herrero, el panadero, ¿verdad? Hay otra casa de patio gigante que es un hotel. Otra es un colegio, otra es un hospital, otra es una fábrica, ¿verdad? Pero todas son casas de patio. Se usa un mismo tipo de edificio para todo. Y eso le da muchísima carácter a la ciudad. eh, y, y se usa un mismo estilo arquitectónico para todo, que es ese barroco colonial, que como la ciudad se quedó como momificada cuando mudaron la capital para acá, esa ciudad se quedó como un pueblo fantasma, pero fue en su momento una de las capitales importantes del Nuevo Mundo. O sea, se dan cuenta ustedes que en la antigua Guatemala se gobernaba desde Chiapas hasta Panamá y después de la Ciudad de México. Si ustedes venían de Europa, pues era el siguiente destino más importante. Y después de la antigua Guatemala, el siguiente destino más importante era no sé, Caracas o tal vez Bogotá. Pero eran pocos los lugares en el Nuevo Mundo así de importantes, pues. Y por eso ustedes la ven construida con 42 eh, eh, digamos, conventos y monasterios barrocos, así lujosos, ¿verdad? Fue una ciudad elegantísima, preciosa, y se quedó completamente momificada en el tiempo, gracias a Dios. Y hoy, de los últimos 40 años que la hemos descubierto desde los años 80 para acá, eh, está bajo una presión enorme de conservación, porque todo el mundo quiere un pedazo de la antigua Guatemala, porque no hay otras, ¿verdad? Entonces debemos aprender a hacer más antiguas Guatemalas en vez de más edificios del Triángulo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, pues. Pero, pero, pero en fin, esta imagen, esta colección de imágenes que está ahora en la pantalla, se llama La Ciudad Radiante, que fue una propuesta de uno de los cuatro padres de la arquitectura moderna, del arquitecto Le Corbusier. Él era suizo, pero desarrolló toda su vida profesional en Francia, en París, y desde París al mundo, ¿verdad? Eh, él proponía, miren, París es una ciudad antigua, medieval, obsoleta, hay que eliminarla, hay que borrar París y hay que sustituirla por este tejido de torres de 100 pisos de altura a cada medio kilómetro de distancia, que es lo que miran en la imagen de en medio de arriba, ¿verdad? Ahí está la maqueta al lado de la isla de la Cité, al lado del Sena. Entonces ustedes pueden ver del lado, digamos, de abajo de la imagen cómo es la cuadra típica de París, como calles medievales, eh, peatonales, las calles angostas, ¿ah? Y él dice, eso
eso es insalubre, es obsoleto, debemos sustituirlo por un tejido de cuadras grandes y la imagen del medio de abajo también lo demuestra, ¿verdad? Como hacer unas super cuadras, le llama él, eh, que sean un parque continuo, parque verde. Y entonces hacemos estos edificios en pilotis. Pilotis son esas, la imagen de la izquierda de abajo. Ustedes se dan cuenta cómo el edificio no llega al suelo, sino que tiene como un tren de aterrizaje. Y entonces el parque continuo pasa debajo del edificio, ¿verdad? Y solo hay pues un punto donde está el lobby de entrada al edificio y realmente el edificio empieza en el tercer nivel. Y entonces podemos hacer que la ciudad sea un parque continuo y podemos mantener la alta densidad que hay en París, que es una de las ciudades con más habitantes por hectárea de toda Europa, la más habitada, digamos, la con más habitantes por hectárea de toda Europa. Podemos seguirla manteniendo si hacemos estas torres de 100 pisos de altura en forma de T. Entonces no se obstruyen las vistas, todos los apartamentos van a tener vistas lejanas y mucha ventilación y sol. Por eso es que le llaman la ciudad radiante, ¿verdad? Aire puro. Entonces ustedes ven la imagen, digamos, el eslogan de la izquierda, ¿va? De arriba, The Radiant City, ¿va? El sol, el espacio y lo verde, ¿verdad? El parque verde abajo, el espacio de estar teniendo vistas y el sol penetra todos los balcones y le llega a todas las ciudades, no hay sombras, ¿verdad? Y entonces, esa era su propuesta futurista de cómo mejorar París, ¿verdad? Eh, y las actividades, digamos, económicas de trabajo las podemos llevar a cabo en edificios lineales como estos, ¿verdad? Estos edificios que se ven acá, de unos 10 pisos de altura, cientos de metros de longitud, también sobre pilotis, digamos, y ahí son las oficinas, los comercios, todo, los centros comerciales, todo sucede en esos otros edificios. Eh, y entonces, esas eran las propuestas, digamos, de Le Corbusier de su ciudad radiante. Eh, y otro, otro de los pensadores de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, fue Ebenezer Howard con su ciudad, eh, la ciudad jardín, le llama él. Igual, aquí está en la derecha el eslogan, digamos, de que la revolución industrial nos tiene viviendo en una situación totalmente contaminada. Luego empezó la gente a mudarse afuera de la ciudad, hicieron los colegios y las cosas afuera de la ciudad, y solo en la ciudad solo quedó lo contaminado. Y él plantea que en el futuro todos viviremos en una ciudad que se pierde entre la naturaleza, que va a ser de mucho, mucho verde, ¿verdad? Entonces empiezan a pensar que esos problemas de, ¿cómo se llama?, de insalubridad y de hacinamiento social de las ciudades son problemas producidos por la alta densidad. Eh, o sea, hubo una relación como muy directa de que la alta densidad es sinónimo de baja calidad de vida. Y es cierto, ¿verdad? En cierta forma, o sea, no es cierto. Lo que pasa es que uno entiende por qué llegaron a esa conclusión y es porque lo que ellos vieron que sucedió. Ellos básicamente vivían en una ciudad provincial con pocos habitantes y de repente empiezan a instalar las fábricas aquí, empieza a mudarse la gente del campo a la ciudad. Digamos, cuando yo era chiquito, la ciudad prácticamente eh, era hasta la zona 13, 14, ¿verdad? La ciudad, la zona 9, ¿verdad? Estaba en construcción todo Granay, eran las partes nuevas de la ciudad. Granay, pues, ¿verdad? La colonia Granay, empezaban a hacerse proyectos de vivienda en la San Juan y la Roosevelt. Pero eso era la ciudad. Digamos, cuando ustedes llegaban por ahí por donde está el Perillo Roosevelt, la Roosevelt en realidad ya iba uno en campo traviesa para ir a la antigua. Yo me acuerdo, chiquito yo, cuando íbamos a la antigua, me acuerdo de pasar frente a donde quedaban los columpios Aldana. Los columpios Aldana quedaban, no sé, por ahí por donde está Escala de la Roosevelt, pero del lado opuesto, del otro lado de la Roosevelt. Uno pasaba y veía los columpios que los hacían de hierro y tenían la exhibición al lado, la Roosevelt enfrente, para que uno parara ahí a comprarle columpios a las casas, ¿verdad? Ahí quedaban columpios Aldana. Ahora ustedes miran ese tipo de urbanismo, no sé, ya entre antes de llegar a San Lucas, digamos, así como esa
recta antes de llegar a San Lucas que tiene unos comercios desperdigados antes de entrar a San Lucas, donde le venden prefabricados de piedra y cosas así. Así era la Roosevelt, ¿verdad? Entonces, la ciudad realmente ya era una ciudad grande, pero ahora es mucho, mucho, mucho más grande, ¿verdad? Y entonces, esta gente vivía en estas ciudades y empieza a mudarse la gente del campo a la ciudad y la ciudad empieza a crecer estrepitosamente y entonces ellos relacionaron, no, cuando la ciudad tiene más habitantes, tiene más densidad, se arruina. Entonces debemos volver a ser ciudades de baja densidad. Ese fue su pensamiento. Pero eso no es cierto. Las ciudades de baja densidad no son mejores. ¿Verdad? Las ciudades de baja densidad definen el suburbio americano de baja densidad que produce muy baja calidad de vida. Las ciudades necesitan tener una densidad media. Esa densidad de las ciudades europeas. Lo que pasa es que debemos contrarrestar el problema de tráfico a base de crecimiento por multiplicación y debemos y de transporte público de alta calidad y debemos de contrarrestar la contaminación, ¿verdad? Pero no tenemos que quitarle habitantes, esa no es la solución, ¿verdad? Las mejores ciudades del mundo son ciudades de 3 4 pisos de altura, con una densidad media suficiente que hace interesante que uno sale del apartamento o de la casa y hay comercio abajo y hay actividad, ¿verdad? Si la ciudad es de muy baja densidad, no pasa nada, es como estar metido en Mushbal, ¿verdad? Entonces uno necesita salir de Mushbal para hacer cualquier cosa, porque adentro de Mushbal es demasiado tranquilo, ¿verdad? Entonces no hay actividad económica. Entonces eso es un problema, porque entonces se necesita el carro también para la baja densidad. Entonces, pero esa primer falacia nos la vendió Ebenezer Howard con su solución. Y él planteaba estas ciudades redondas, donde incluso también habla de otra de los demonios de la casa de Pandoras, y es separemos los usos de la ciudad. Si la industria es lo que vino a arruinarlo todo, entonces hagamos sectores exclusivamente industriales y para no vivir cerca de las fábricas, hagamos otros sectores exclusivamente residenciales y hagamos otros sectores exclusivamente para centro cívico y hagamos otros sectores exclusivamente para centros comerciales, ¿verdad? Y entonces empecemos a separar las partes de la ciudad y hagamos esta zonificación. Y él la zonifica en anillos. Y si ustedes se fijan en la imagen esta de la derecha, aquí se ve una muestra de pie, digamos, de lo que sería uno de esos círculos. Y ahí ven ustedes la zonificación. Y ven, digamos que en la parte central pues está 7 acres, ¿verdad? Y la actividad, digamos, de los edificios públicos en café, un teatro, la municipalidad, ¿verdad? Un hospital, los museos, el town hall es la municipalidad, council hall es el congreso, digamos. Luego un parque enorme alrededor, que es, no alcanzo a leer, no, por los antiguos. Un parque central de 150 acres, ¿verdad? Luego viene un corredor clase, ¿qué? Dice ahí, Crystal Palace. Eh, sí, el Crystal Palace es un diseño muy moderno de esa época, que eran unos edificios gigantescos para hacer exhibiciones como ferias mundiales, que eran como grandes invernaderos hechos de hierro, porque empezaban a utilizar el hierro colado para hacer las estructuras, entonces ya podían hacer estas como catedrales de vidrio, se pusieron muy de moda. Luego vienen aquí casas con jardín trasero, digamos. Entonces lo que ustedes ven en negro son las filas de las casas y la parte de adentro de la manzana tiene los jardines traseros, ¿verdad? Entonces aquí casas con sus jardines adentro. Luego viene un anillo verde, que son los parques, digamos, residenciales, las áreas verdes para las iglesias. Entonces en una, pues hay un colegio, en la siguiente hay una iglesia, ¿verdad? Luego vienen más casas, luego vienen eh, eh, yards, como la industria, aquí afuera en la orilla, y los ferrocarriles tangenciales a la ciudad para llegar a la industria y una autopista, digamos, para poder, digamos, viajar tangencial entre las ciudades. Y básicamente ese es el concepto, ¿verdad?
eh, y su diseño, digamos, regional y su diseño eh, municipal. Eh, pero básicamente esa es la otra caja de Pandora. Separemos los usos de la ciudad. Y entonces cuando ustedes separan los usos de la ciudad, ¿qué? Se necesita el carro, aunque las cosas queden cerca, ¿verdad? Eh, digamos, ustedes viven en Carretera Salvador, adentro del condominio Las Luces, y a la par de ustedes está el Burger King, y se les antoja una hamburguesa. Pues sí, cojan el carro, salgan por la garita de su condominio, vayan ahí por Tigo al paso a desnivel a dar la vuelta en U, suban, pasen en el otro paso a desnivel para Burjara Muchbal, den la vuelta ahí y se meten al autoservicio del Burger King y se pueden comer su hamburguesa. Porque a pie no lo pueden hacer. A pie no. A pie, olvídense, se matan. ¿Verdad? Eh, y entonces, ese es el problema cuando nos obsesionamos por separar las partes de la ciudad. Y empieza también otro de los padres de la arquitectura moderna, Frank Lloyd Wright. Él es de Estados Unidos, es un arquitecto más estilo cowboy, si lo quieren ver así. Eh, Él empieza a decir, hace su propuesta de Broadacre City. Broadacre City es una propuesta donde él dice, sí, vámonos a vivir al campo y hagamos ahí las ciudades. Pero para hacer las ciudades, hagamos terrenos que no puedan ser menores a un acre, que no se pueda subdividir en terrenos más pequeños de un acre. Y entonces casi todos esos terrenos van a ser agrícolas y en las intersecciones de las autopistas podemos poner unos de esos terrenos que sean centros comerciales, ¿verdad? Y la vivienda hagámosla en estos edificios verticales gigantescos como silos de granos y que ahí nos ponemos todos a vivir en edificios de apartamentos que estén así dispersos entre los campos agrícolas. Y esa es su propuesta futurista, digamos, muy poética. Y ustedes ven estos dibujos y dicen que chileros, ¿va? Y eran unas acuarelas preciosas. Y entonces dicen, ala, sí, qué chilero, que algún día lo hagan, ¿verdad? Eran vendidas las ideas de forma muy, muy poética. Miren la imagen de arriba de la derecha. eh, esa arquitectura que se pierde entre el paisaje, que a veces aparece y a veces desaparece. Él la aplicó abajo. Es un edificio de él que sí está hecho, que es el City Hall, es la municipalidad de San Rafael, California. San Rafael en el condado de Marin County, al norte de San Francisco. Eh, Está aplicado esa propuesta de diseño que él dibujó hipotéticamente en la parte de arriba. Y también están propuestos, digamos, medios mecanizados personales de transporte, tanto como helicópteros tipo libélulas, ¿verdad? Así como carros. Entonces él visualizaba que el futuro era que cada quien iba a andar en su carro, ¿verdad? Y entonces ya se podían hacer este tipo de ciudades. Son muy poéticas y muy visionarias, digamos, inventivas. eh, y, y realmente se podían hasta ver muy atractivas, muy, muy lindas, ¿verdad? Y esas ideas fueron, fueron formándose, volviéndose grandes ilusiones, pues la gente empezó a decir, hombre, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y en eso vino Estados Unidos y ganó la Segunda Guerra Mundial. Y aquí les estoy contando cómo viene otro fenómeno de esos meteorológicos que producen una tormenta perfecta, que un fenómeno meteorológico se junta con otro y hacen una tormenta mucho más fuerte, ¿no? Y entonces, eh, aquí están estas ideas incubándose, ¿verdad? Pero luego viene los Estados Unidos y gana la Segunda Guerra Mundial. Y al ganar la Segunda Guerra Mundial, al día siguiente de ganar la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría, porque se alió con Rusia para derrotar a los alemanes. Pero luego empezaron los celos enormes, inmediatos, ¿verdad? De que ellos ya tenían la bomba atómica y los rusos no. Y entonces empiezan los rusos y 3 años después los rusos estrenan su bomba atómica. Imagínense, en 1946 se gana la 45, se gana la Segunda Guerra Mundial. En 1949 los rusos explotan su primer bomba atómica. Entonces empieza la tensión, digamos, de la Guerra Fría. Y entonces viene el gobierno de Eisenhower y tenía el reto de que como habían ganado la Segunda Guerra Mundial,
durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno federal se había gastado muchísimo dinero fabricando jeeps, fabricando bombarderos, fabricando tanques, ¿verdad? Y los hacían en las fábricas de General Motors, en las fábricas de General Electric, digamos, dejaron de fabricar refrigeradoras y se pusieron a fabricar armamento, digamos. Eh, pero luego ya no se necesitaba toda esa maquinaria bélica y entonces eh, si el gobierno de los Estados Unidos corta el chorro y dice ya no vamos a gastar dinero para fabricar armamento, eh, todas esas fábricas tienen que reinventarse rápido, ¿verdad? Y empezar a fabricar otra vez carros y electrodomésticos y cosas así. Pero ¿cómo hacemos para que no venga un freno en la economía? Si ya no hay trabajo, pues antes teníamos contratados a los hombres como soldados, estaban peleando la guerra y las mujeres eh, eh, ¿cómo se llama? Como obreras estaban trabajando en las fábricas. Entonces toda la gente estaba ganando mucho dinero y de repente ya no se necesita tanto empleo y entonces viene una recesión económica. Entonces tienen el reto de inventar otro proyecto macro, digamos, a nivel federal para seguir gastando bastante dinero federal, inyectándolo en la economía. Y entonces el Pentágono le plantea a Eisenhower el sistema interestatal de autopistas. Construyamos una red vial de autopistas que colonice todos los Estados Unidos continentales y que podamos viajar en autopistas de 4 o 6 carriles a 60 millas por hora de norte a sur y de este a oeste por todos los Estados Unidos. Y hagámoslas con unos estándares tales que puedan servir como aeropuertos de emergencia en caso de una guerra contra Rusia, digamos. Cumple dos propósitos. Uno es un proyecto federal de inversión económica que se podía, digamos, eh, justificar con desarrollo. Y lo otro es que produce una infraestructura robusta para mover grandes cantidades de población o grandes cantidades de maquinaria bélica en caso de que se diera una guerra, que Rusia invadiera o que Rusia atacara de cierta manera, ¿verdad? Entonces, también era necesario estratégicamente para la defensa del, del país, digamos. Y tienen que tomar en cuenta una cosa. En dos guerras mundiales del siglo XX, no, prácticamente no hubo guerra jamás en el continente americano. Los únicos territorios atacados para los Estados Unidos fue Hawái, ¿verdad? En dos guerras mundiales la guerra no sucedió acá. Pero eso no quiere decir que no tengamos miedo, pues, ¿verdad? Entonces, preparémonos y entonces hicieron este sistema interestatal de autopistas. Esa es otra cosa importante. Estados Unidos cuando ganó la Segunda Guerra Mundial estaba intacto. En Estados Unidos no había caído ni una bomba. Rusia estaba destruido. Alemania estaba destruido. Japón estaba destruido por completo. Entonces ellos tenían que empezar por reconstruirse. En cambio, Estados Unidos podía estrenar su primer proyecto federal en proyecto de desarrollo, ¿verdad? Y este sistema interestatal de autopistas detona el suburbio americano. Este sistema interestatal de autopistas detona esa posibilidad de salirme de vivir del centro de la ciudad e irme a vivir a un suburbio y venir a trabajar nada más a la ciudad. Y entonces se puede poner en práctica esas ideas de Evelyn Eisenhower de la ciudad jardín y de la ciudad de baja densidad y separar los usos de suelo, ¿verdad? Y entonces empiezan, digamos, los conglomerados por decirles, la empresa Sears, que era una empresa superpotente, y la General Motors se asocian y empiezan a comprar grandes extensiones de tierra en las afueras de las ciudades, porque ahora en 5 minutos se llega del downtown a las afueras, ¿no? Y entonces empiezan a hacer proyectos gigantescos de lotificación. Y entonces Sears tenía diferentes modelos de casa, tipo casa canadiense, si lo quieren ver así. Eh, pero unos estilo español, unos de ladrillo, otros más de madera, unas para las zonas frías, otras para las zonas calientes. Pero tenían básicamente, digamos, unos 10 modelos con unas de 2 dormitorios, unas de 3 y así. Y las vendían por catálogo. Todo era prefabricado.
ustedes se compraban su catálogo parecido a tener el catálogo de IKEA, ¿verdad? Y ahí en la parte ahí había cortadoras de grama, había muebles, había todo para la casa. Sears tenía el famoso catálogo de Sears, yo todavía los conocí cuando era chiquito. Parecía como la, como ¿cómo se llama? La guía telefónica. Un libro grueso, así con fotos adentro, y uno iba pasando por los diferentes departamentos, cosas para el baño, cosas para la cocina y para el jardín. Había tractores para cortar la grama. Yo me acuerdo de chiquito me moría porque mi papá me comprara un carrito, un go-kart, que salía en el catálogo de Sears. Eh, eh, la cosa es que Sears vendía todo para la casa, ¿verdad? Y en la parte del final del catálogo vendía casas, vendía los diseños, estaban los planitos, las distribuciones, el modelo de casa. Le decían de qué tamaño tenía que ser el terreno para que le cupiera esta casa, ¿verdad? Y entonces eh, uno compraba el terreno, compraba, ya sabía qué casa le gustaba, entonces iba y buscaba en las notificaciones donde vendían ese tamaño de terreno, compraba terreno ahí y entonces en la hipoteca estaba el carro de la General Motors, la casa con su línea blanca, el lote, el terreno. Y llegaban y le instalaban la casa tipo canadiense en cuestión de una semana, pues cuando uno la compraba. Entonces la gente se casaba re joven después de la Segunda Guerra Mundial, es la época de los baby boomers que le llaman, que después de haber peleado una guerra, porque la verdad es que sí sufrieron la guerra, pues muchos murieron en la guerra y los que regresaron sentían que habían vuelto a nacer, ¿verdad? Y querían casarse con sus novias del colegio y querían empezar ya su familia. Y es una época en la que hubo muchos hijos nuevos en los años 50 en los Estados Unidos, porque se casaron muy jóvenes sus papás, porque les tocó sufrir la guerra. Entonces los años 50 de los Estados Unidos fue unos años súper prósperos, ¿verdad? Todo el mundo ganaba muy bien, tenían mucho dinero, habían ganado la guerra, no habían sido destruidos, y entonces empieza ese tejido urbano de prosperidad, de riqueza, ¿va? Tenemos recursos para hacer las autopistas de 4 o 6 carriles, tenemos recursos para urbanizar, la gente tiene dinero para comprar su lote, su casa, su carro, su línea blanca, desde que tenían 22 años ya tenían dinero para eso, ¿no? Ya ganaban suficiente, hay suficiente empleo. Entonces se empieza a construir esa ciudad y se empieza a plantear ese futurismo, digamos, del suburbio americano. Los carros empiezan a volverse más anchos y con alas en la parte de atrás para emular, digamos, los platillos voladores de los Jetsons. Sale la caricatura de los Jetsons, ¿ah? Que es como una utopía, digamos, de lo que iba a ser el futuro si seguíamos en esa línea, ¿verdad? Pero es un futuro insostenible, es un desarrollo insostenible. Y por eso es que hoy por hoy no se logra, ¿verdad? Es un desarrollo que está basado en una adicción a la energía barata. Estamos realmente adictos al petróleo, ¿verdad? Eh, los hidrocarburos que son, que vienen casi a la par de la revolución industrial y son los que potencian mucho la revolución industrial, son un descubrimiento también de prácticamente de hace 200 años, de encontrarle su utilidad. Y la verdad es que es un subsidio para la humanidad, porque la humanidad nunca había encontrado maneras tan baratas de tener tanta energía. Imagínense ustedes lo prodigioso de los hidrocarburos. Ustedes con un galón de gasolina, que yo estoy seguro que todos lo pueden visualizar, un bote de un galón de pintura, imagínense lo lleno de gasolina, se lo echan a una motita y pueden estar en el puerto de San José, ¿verdad? Eso antes no se podía hacer. Eh, Antes para ir al puerto de San José había que agarrar caballo, carruaje, o había que subirse a un ferrocarril que tenía un vagón entero atrás de la locomotora que estaba lleno de carbón, y había que irlo pasando del vagón a la caldera de la locomotora para poder llevar a mucha gente, digamos, pero no se podía cualquier persona
de forma democrática, así como les hablé de cómo el celular democratizó muchas cosas de la sociedad, pues los hidrocarburos democratizaron muchas cosas hace 200 años, ¿verdad? Empezaron a permitirle a la gente hacer cosas por sí mismos, digamos, echarle un poco de esa gasolina a una cortadora de árboles y talar un árbol, ¿verdad? Echarle un poco de esa gasolina a una cortadora de grama y talar todo un jardín gigantesco, ¿verdad? Echarle un poco de esa gasolina a una máquina y poder arar toda una finca, ¿verdad? Entonces, eso realmente son cosas muy poderosas, pero dependemos de esa energía que ahora encontramos de forma muy barata y que se puede almacenar de forma líquida en muy poco espacio, mucha energía. Y entonces, de forma muy práctica y de forma líquida, digamos, mucha energía. Entonces, eso nos permite mover estas ciudades con carros, con elevadores, generar electricidad, el acceso a esa energía sumamente barata. Pero el problema es que esa energía sumamente barata no solo contamina y está dañando el equilibrio ecológico, sino que también no es infinita. Solo había cierta cantidad. Solo había cierta cantidad. Es como haber recibido la herencia y decir, puchica, ahora que tenemos este dinero en el banco, entonces empezamos a vivir mejor. Pero no se invirtió el dinero, sino que está en el banco y nos lo hemos estado comiendo. Y cada vez tenemos menos dinero en el banco, pues, o sea, no se puede vivir por siempre así. Podrán vivir la primera generación que heredó la fortuna, podrá vivir así, pero ya no va a haber dinero para los hijos y para los nietos. Y eso es lo que pasa con los hidrocarburos, que no es energía sostenible, es energía mucho más barata que la energía solar. Es energía mucho más barata que esos reiletes que generan electricidad que ustedes ven por el Pacaya. Porque construir esos reiletes es carísimo. Darle mantenimiento a esos reiletes es carísimo. Entonces generar 1 kWh con un motor de gasolina es más barato que con un reilete, ¿verdad? Pero no es sostenible. Entonces, ese es un poco el problema, que hemos definido la forma de nuestras ciudades por el acceso a esa energía barata. Y eso es como habernos vuelto adictos a una droga y ya somos dependientes de esa droga. Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí en la imagen de la derecha como aquí hay una expansión urbana. No, no hay un crecimiento por multiplicación, sino que nos vamos exageradamente de forma vertical en rascacielos, en la parte central de la ciudad, que tampoco son muy humanos, ¿verdad? Y nos vamos exageradamente en baja densidad en suburbios de solo casas, en las afueras de la ciudad, en vez de estar usando el campo vacío que quedaba antes al lado de la ciudad, de haber mantenido la ciudad de un tamaño adecuado para el cuerpo humano, como la antigua que no tiene rascacielos, y, y haber multiplicado la antigua en las fincas de al lado, digamos. Ustedes me van a oír hablar mucho de la antigua como ejemplo. La antigua es un excelente ejemplo por dos cosas. Uno, porque está intacta, del tamaño adecuado para el cuerpo humano, y yo hablo de la antigua y la pueden entender ustedes porque la conocen. Y otra, porque están vacías las fincas de alrededor. Y son fincas completas de familias, igual que eran las fincas de alrededor de la ciudad de Guatemala. Piensen que la ciudad de Guatemala era la zona 1 y todo lo que estaba alrededor de la zona 1 eran fincas. Toda la zona 9, la zona 5, la zona 4, esas eran fincas. Entonces, ¿cómo lotificamos esas fincas para que no le pase a la antigua Guatemala lo que le pasó a la zona 1? Ahí está el secreto, ¿me entienden? Y eso es lo que pasa en la imagen de abajo. En el caso de la zona 1, que era la parte, lo que ustedes ven en la imagen de arriba, la forma en que lotificaron las fincas de a la derecha es igual que en la imagen de abajo. Y entonces produce lo que pasa en el centro, ¿verdad? Una exageración de verticalización y luego también incluso una destrucción del centro, ¿verdad? Cuando hacemos esa sobreexpansión, digamos, también horizontal en las afueras,
con suburbios de casas, destruimos el centro. Y en la zona 1 se eliminan casas coloniales, históricas. En los fines de semana se demuelen para hacer parqueos de piedrín, porque los carros vienen desde casas que están en Palín, en kilómetro 30 de carretera de El Salvador. Llego a trabajar a la zona 1 y entonces me estaciono en un parqueo de piedrín que fue la casa de los abuelos. Fue una casa patrimonial elegantísima, preciosa, como las del corazón de la antigua, ¿verdad? Eh, y entonces desaparece esa zona 1 preciosa que teníamos, pura ciudadcita europea, nuestra tacita de plata, desaparece. ¿Qué Cayalá ni qué nada? Imagínense lo que era la zona 1 y lo que era vivir en la zona 1. Y si uno era pobrecito, pues vivía por ahí, por la Avenida Elena, por donde está la Cerve, o por la colonia Gerona, pero vivía en la zona 1. Y si uno era ricachón, vivía en la mera Sexta Avenida, Séptima Avenida, ahí frente a Correos, la casa de los Ibargo, en la casa de los Herrera, que es, digamos, en la antigua, es la casa de doña Luisa Chicotencatl, ¿verdad? Donde vende los dulces eh, los dulces típicos, la tienda esa de Doña María, ¿verdad? Esa era la calle elegante de los ricachones, la calle del Arco también. Eh, en Guatemala igual eran las avenidas centrales, ¿va? Pero no importa, yo tenía acceso a la zona 1, no importa qué clase social fuera, y se vivía muy, muy bien en la zona 1. Mis papás todavía sextearon, mis papás y mis abuelos, no digamos, ¿va? Todavía se la pasaban en la sexta parando la cola después del colegio, era conociendo en las cafeterías, que al cine, que no sé qué. Ha de haber sido precioso vivir en la zona 1. Cayalá es un proyecto inmobiliario que está procurando reproducir ese estilo de vida. Entonces imagínense la poca gente, porque Cayalá sí no es tan inclusiva, ¿verdad? Pero la gente que vive en Cayalá, que ha comprado apartamentos y casas ahí, y los patojos van que al colegio americano o al colegio austriaco y después de clases van al cine. Ahora en pandemia no, ¿va? Pero imagínense antes, ¿va? Van al cine, van al karate, van a la clase de pintura, van al ballet, van a todo con los amigos, sin que los estén llevando en carro, sin tener que estar haciendo lo que hacen todo el resto de los ricos de Carretera Salvador y Vista Hermosa, pues, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de algo de clase alta, pero pónganse a pensar en ese detalle, ¿verdad? Como el proyecto de Cayalá, pues aunque no sea inclusivo, que sí podría ser inclusivo, esa sería, digamos, la siguiente, la siguiente ventaja. Si en Cayalá, siendo tan grande, que ya les voy a enseñar de qué tamaño es Cayalá y cómo hicimos el plan maestro, pero Cayalá es del tamaño de la zona 15, ¿no? Caben 2 o 3 antiguas Guatemalas en todo Cayalá. Lo que ustedes ven hecho de Cayalá es un porcentaje muy bajo, es como un 30%, digamos, de todo el plan maestro. Eh, pero si Cayalá estuviera vendiendo apartamentos, imagínense que estuviera vendiendo desde apartamentos de $60,000, $60,000 como los que se venden en la zona 4 a veces, ¿va? Hasta casas de 2 3 millones de dólares, pero estuvieran vendiendo todo el intermedio, pues podría ser más inclusivo, ¿verdad? Cayala podría vender parte del producto inmobiliario que venden por ahí por, eh, por las charcas, ¿verdad? Esos apartamentos de la gente que ya no quiere vivir en Villanueva. Podría vender aparte bienes raíces a los precios que se encuentran en San Cristóbal. También en San Cristóbal se podría estar haciendo un Cayalá. El Naranjo quería hacer un Cayalá, ¿verdad? Ese también lo diseñamos nosotros. La idea era que fuera otro Cayalá. Ya no lo han seguido bajo ese principio, pero la idea era que era un Cayalá. Eh, Se pueden hacer Cayalas en Villanueva, o sea, se pueden hacer, he diseñado pues proyectos en Villanueva que son como Cayalas. Y la idea de Cayalá no es solo para los ricos, es lo que les quiero decir. Se pueden hacer estos tejidos urbanos que emulan las ciudades europeas, las ciudades de uso mixto, eh, para todas las clases sociales. Pero regresando al tema, cuando crecemos por expansión, en vez de por multiplicación,
eh, eh, matamos nuestros centros históricos. Entonces, en la antigua Guatemala es clave para la conservación de la antigua cómo desarrollamos esas fincas vacías que quedan alrededor. Y el problema es también, es un problema de espacio, ¿verdad? Si empezamos a necesitar ponernos esa prótesis que es el automóvil para poder vivir en estas ciudades, es como decir, imagínense que ponemos los muebles de la cocina de doble altura. Entonces hay que ponerse zancos para poder cocinar. Hay que ponerse unos zancos amarrados a los zapatos para poderse subir y poder alcanzar la estufa y el mostrador. Así son las ciudades. Necesitamos subirnos a un carro para poder usarlas. Y eso es bien absurdo. Y necesitamos guardar nuestro carro. Que si ustedes se ponen a pensar, piensen en su casa, en la casa en la que viven, el tamaño de su dormitorio, su cama, eh, sus mesas de noche, la sala familiar, con la mesita en medio de la sala familiar, la televisión. Y ahora piensen en el tamaño de su carro y el garage o el tamaño que se necesita para guardar el carro. Es como el tamaño de uno de los dormitorios de los patojos, pues. Y el carro pesa bastante, pues. Yo creo que si agarro el sofá de la sala familiar, la televisión, eh, la mesita del centro de la televisión, uno de los sofás, tal vez la litera de uno de mis hijos, y lo junto todo, tal vez pesa lo que pesa el carro. Entonces me voy a ir a trabajar. Entonces voy a agarrar una cantidad así como de esos muebles que les mencioné y me los voy a llevar todos los días al trabajo. Y voy a llegar a trabajar a la zona 10 y en el sótano del edificio, pues voy a tener que pagar, alquilar una ofibodega, una mini bodega, para guardar mi sala familiar en lo que estoy trabajando arriba, en el segundo piso, ¿no? Yo ocupo menos espacio trabajando en el escritorio, ¿verdad? Que lo que ocupa mi sala familiar que está guardada en el sótano. Díganme si no es un problema de verdad, si no les empieza a sonar un poco absurdo cuando se los cuento así. $100 al mes para alquilar un parqueo en la zona 10. $100 al mes, unos 800 quetzales al mes, me cobra un parqueo por mes en la zona 10. Tal vez más, ¿verdad? Tal vez unos $120 al mes. ¿Qué podría hacer yo con $120 al mes? Eh, no es gratis, no es gratis. No es gratis vivir así, no es gratis, tenemos un impuesto extra altísimo, ¿verdad? Empezamos a ser una ciudad que tiene que dejar espacio para los carros, ¿verdad? Ayer fui a almorzar a Miraflores y entonces se pone uno a ver ese edificio. Hasta me río. Miren Miraflores, miren, miren cuántos pisos tiene. Tiene como 6, 7 niveles. 3 son de comercio, los otros son de parqueo. ¿Verdad? Eso no es gratis, ¿verdad? Y entonces, cuando uno hace la ciudad así como carretera a Salvador, ¿verdad? Con todos los parqueos para los centros comerciales, supermercados. Entonces es una ciudad espantosa, ya no se puede caminar porque es como estar en las majadas. Esta foto que ustedes ven en la derecha pudiera ser las majadas. Las majadas podría ser un Cayalá, si fuera como la izquierda, ¿verdad? Pero no, está hecho como la derecha. Entonces yo estoy en Tienda Max, viendo una televisión en las majadas, y quiero comprarme la televisión, y ya vi, ala, ya está chilerísima, y es esa Samsung que tiene no sé qué. Y en eso, ¡ping! Me acuerdo que en Sears también venden televisiones. Y digo, antes de comprar esta, debiera ver qué hay en Sears. ¿Ah? Y Sears está a 100 metros de distancia de Tienda Max, en las majadas. Pero yo no camino. Yo no camino. Es como caminar de las luces al Burger King, ¿no? No, yo me subo al carro, manejo 100 metros y me estaciono frente a Sears. Y entro a ver qué televisiones tienen, ¿verdad? Está diseñado para que yo lo maneje. Es de un tamaño pequeño, compacto, que yo podría perfectamente hacer lo que hago en la antigua. Pero no.
el formato de diseño es pésimo. Eso de separar los usos de suelo, que sean solo comercios y que no haya apartamentos y casas en las majadas. Es bien triste. Pero encima de todo el tener que dejarle el espacio al carro, ¿verdad? Y entonces eh, empezamos, así es como vamos haciendo las cosas que vamos haciendo y por eso vivimos como vivimos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue cambiando la fragmentación, digamos, la urbanización, la lotificación, el trazado de las ciudades? Entonces, digamos, durante la mayoría de la historia del ser humano, las ciudades eran un poco como lo que ven en la izquierda. Cuadras bastante pequeñas, eh, cómo hacer recorridos cortos, salir por un lado, pasar comprando, regresando a hacer un mandado dando la vuelta por el otro lado y luego coger un atajo de regreso a la casa. Cuando se tienen cuadras pequeñas eh, de calles angostas, callejones peatonales, se pueden hacer muchas cosas a pie e invita a hacer muchas cosas a pie. Cuando se tienen cuadras grandes, como en la zona 14, digamos, no son no son cuadras de garita, digamos por ahí por donde está Europlaza, en la zona 14, hasta Collefar. Uf, que serán unos 500 metros. Y no hay ni una calle transversal, solo es la quinta avenida, desde Europlaza hasta Collefar. Y después de Collefar a la 16 calle, solo pasa una calle transversal. Las cuadras son sumamente grandes. Entonces, a pesar de que se puede caminar, me cuesta un poco pensar que puedo hacer mandados a pie. Entonces manejo en la zona 14. En la antigua no. En la antigua se tiene la cuadrita típica de 100 metros por 100 metros, la cuadra pequeña, la calle angosta, como era la zona 1. Y esa ya es un tamaño que invita a hacer las cosas a pie, ¿verdad? Esas eran las ciudades que fueron pensadas antes de pensar en el carro. La zona 14 ya fue diseñada para el carro. Ya se usó lo que se llama el ensanche urbano, que es un tipo de calle más ancha, donde se está dejando un espacio especializado de banqueta, un espacio especializado de área verde para el árbol, un espacio especializado de bordillo y calle para los carros. Hay incluso un espacio para que se estacionen los carros y otro para que circulen los carros. Entonces, la pista de asfalto tiene ese doble ancho, digamos, para que quepa el carro que está estacionado y el carro que va circulando y que circule cómodo. Entonces, no seamos miserables, démonos el lujo y hagamos bien anchas las calles y entonces vienen los ensanches de calles. En el caso de Nueva York, también ustedes lo ven, y esos ensanches fue una época de urbanismo que vino después de la Revolución Industrial. Esos ensanches tienen 200 años. Entonces, digamos, la típica ciudad medieval, la típica ciudad peatonal eh, de la izquierda se hizo por 8.000 años, 10.000 años, 12.000 años. En los últimos 200 años hemos hecho la ciudad de en medio, la ciudad de ensanche, que es en el caso, digamos, de Guatemala, la zona 1 todavía era la de la izquierda, la peatonal. Eh, ya la zona 9, 10, digamos las calles de la zona 9 de Tivoli, esas ya son calles de ensanche. Las zonas 13, 14 ya son ciudades de cuadras abiertas, pero de calles anchas. Son la época de ensanches y todas fueron chalets. Fueron lotes para venirse a hacer un chalet. Entonces, ustedes se salían de su casa de patio de la zona 1 y se iban a vivir a su chalet de Tivoli, ¿verdad? En el caso de Nueva York, estaba la ciudad de Nueva York abajo, la punta de abajo de la isla, si la ven, es la parte del downtown. Vamos a, sí, la parte del downtown donde está la bolsa de valores, esa parte de ahí, era una ciudad pura europea de callecitas angostas y las calles todas y las cuadras todas torcidas. Y entonces esa era la parte, digamos,
tradicional y sigue siendo así. Las calles son angostitas y torcidas. Wall Street y todo eso son calles más angostas. Eh, eh, y luego empieza el ensanche, que es todas esas cuadras rectangulares que colonizan el resto de la isla Manhattan hacia el norte y que tienen el Grand Central Park metido en medio. Esa ya fue una cuadra de ensanche. El famoso ensanche de Barcelona es el primer verdadero ensanche de la historia. Es un ingeniero militar, Ildefonso Cerdá, que plantea cómo Barcelona ya iba a tener tranvías y cosas así. Se veía que había trenes y que había barcos de vapor. Entonces se pensaba va a haber una forma mecanizada de transporte y las calles deben empezar a prever dejar el espacio para eso. Entonces, el plan de Chicago ya es un plan total de ensanche, ¿verdad? De una ciudad moderna, ¿verdad? Pensada con más recursos para que tenga más escala. Eh, Todavía se pueden caminar, pero no son tan invitadores, ¿verdad? Pero todavía se pueden caminar. El problema es cuando nos pasamos al tejido urbano de la derecha. El tejido urbano de la derecha, ustedes ven ahí la autopista, el paso a desnivel y la entrada a subdivisiones que terminan en cul-de-sac, que terminan en calles que topan y que ya no conectan y que tienen que volver a salir por el mismo lugar por el que entraron. Y cuando ya no hay una retícula, cuando ya no hay, y no tiene que ser retícula cuadrada, cuando ya no hay un network, por ejemplo, ustedes ven en una telaraña en el lado izquierdo, eso es un network fabuloso, es una red vial redundante. Cuando ya no hay una red, sino que lo que hay es un ramal, digamos un diagrama de árbol, en vez de un diagrama de matriz, entonces ya el territorio no comunica, ¿verdad? Y esos son los problemas terribles de tráfico que hay en carretera El Salvador. Esos son los demonios de Pandora. Uno, el uso de suelo, separando los usos. Eso de que las luces es solo residencial y a la par hay un centro comercial que es solo centro comercial, que son uno al lado del otro, están cercanos, pero no se comunican, ¿verdad? Es separado de uso de suelo y un tejido urbano que todo depende de la única carretera que hay, ¿verdad? Entonces yo me tengo que salir del condominio de las luces y usar un pedazo de la carretera, 100 metros, para ir al centro comercial, pero tengo que atorar la carretera para irme de un centro comercial a la casa, ¿verdad? Y entonces ustedes ven Carretera El Salvador vacío, está completamente vacío, está verde todavía, pero el tráfico es insoportable. Ahí está demostrado, digamos, cómo estos demonios de la caja de Pandoras confabulan y trabajan juntos, ¿no? Uno, separemos los usos del suelo y el otro, diseñemos para el formato del carro, ¿no? Entonces, no diseñemos para caminar, sino que, aunque separemos los usos del suelo, pero quedaron cerca, de todos modos, te lo hice de tal manera que de todos modos te tengas que subir al carro, ¿no? Y atrás hay una finca verde vacía, pero ya el condominio tapó el acceso y ya no se puede hacer una calle que entre a la finca de atrás. Entonces, es impresionante, ya no se puede hacer una carretera nueva, ya no se pueden hacer bulevares, avenidas, donde está la Plazuela España de Carretera El Salvador, donde está la calle Montúfar de Carretera El Salvador, donde está la Avenida Reforma de Carretera El Salvador, ya no se puede hacer, ¿no? Y entonces, y la calle Montúfar, la Avenida Reforma ¿cómo se llama? Y la Plazuela España son más de este urbanismo de en medio que de la zona uno, digamos. O sea, los ensanches también podían ser y debían ser muy, muy lindos, ¿no? Y ese es el problema, de que ya no conectamos el territorio. Y entonces, por ejemplo, es una imagen de un suburbio de Maryland, que es genérica. Igual pudiera ser cualquier suburbio de los Estados Unidos, porque todos los Estados Unidos son idénticos, ¿no? Son como una franquicia. Eh, pero este es en Maryland. Y ustedes ven en la parte de aquí arriba, digamos de la izquierda, R2, zoning residencial para apartamentos. Acá en la parte derecha de arriba ven R1, zoning residencial para casas. Acá ven un centro comercial con su playa de estacionamiento. Acá ven un parque de oficinas. Este es un edificio de oficinas.
con su playa de estacionamiento, unas ofibodegas también con su playa de estacionamiento. Entonces, yo vivo en este apartamento y quiero ir a este centro comercial. Aquí hay drenajes, hay malla electrificada, ¿verdad? Hay unos como fosas de drenaje abierto. Entonces yo me tengo que subir al carro que está parqueado frente a mi apartamento. Aquí están todos los parqueos, miren. Entonces salgo de mi apartamento, me subo al carro, manejo, paso por la garita, paso por el paso a desnivel, vengo, entro en el carril de desaceleración, ¿verdad? Cruzo. Miren, adentro del bulevar del estacionamiento nada más hay 4 carriles, igual que en las Majadas. No se estaciona nadie aquí, son 4 carriles exclusivamente para manejar. No contribuyen al espacio de estacionamiento. Luego ya entro al estacionamiento. Entonces tienen un espacio de estacionamiento para mí aquí, para que yo entre a esta tienda y salga y me subo al carro y entro al bulevar del proyecto de oficinas. En mi estación aquí y trabajo, ¿verdad? Entonces a mí me dicen a cada rato, me dicen, sí hombre, es que Carretera Salvador ya es una ciudad. Huesos, les digo yo, no, no es una ciudad. No es una ciudad. Tiene las partes de la ciudad, pero es como que yo cojo mi reloj de pulsera y lo desarmo y extiendo todas las piezas sobre la mesa y les digan, mira, ese es un reloj. ¿Ah? No, no es un reloj, era un reloj. Ahora son las partes de un reloj. Juntas, esas partes completarían un reloj, pero ahorita no es un reloj y no da la hora. ¿Verdad? Son todas las partes de una ciudad, pero no es una ciudad y no funciona como ciudad. No se puede vivir en ella. Es insufrible vivir en ella, es horrible vivir en Carretera El Salvador. ¿Verdad? Entonces, en realidad no es una ciudad porque no cumple las funciones de una ciudad. Los primeros pasos que dimos en esa dirección nosotros fue la construcción del centro cívico, digamos. Imagínense, de la Torre de Finanzas al Teatro Nacional hay 60 manzanas de extensión. Es una quinta parte de la zona 1. Pudo haber cabido un barrio completo de la zona 1, con el Congreso, la torre ¿cómo se llama? La torre, perdón, la Corte de Constitucionalidad, el registro de la propiedad, y el Teatro de Abril, y todas las casas de alrededor, ¿verdad? Metido ahí. Pero no, son 60 manzanas de extensión de plazas de concreto estériles, fuentes gigantescas, carriles estilo autopista para circular, pasarelas, y oficinas gubernamentales que están cerradas a las 4 de la tarde. Entonces son 60 manzanas de extensión que solo están abiertas 8 horas al día. El resto del tiempo hay que darles seguridad, hay que darles limpieza, pero no están abiertas, no son productivas. Lo mismo pasa con las majadas. También son 60 manzanas de extensión de uso de suelo segregado, muy subutilizado. Digamos, las majadas cuando lo hicieron en los años 90, el concepto fue buenísimo, porque acuérdense que ahí había un parque de diversiones que tenía un conejo, y de ahí pasto. Se miraba flotando en medio del edificio de Canal 3, pero todo era pasto y topaba con el country club. No había forma de darle vida al lado izquierdo de la Roosevelt, porque el lado comercial de la Roosevelt era el lado derecho, que es lo lógico. La gente pasa comprando cuando va para su casa después de trabajar. Cuando va para el trabajo, no para pero ni a echar gasolina porque ya va tarde. Cruza los dedos de que le alcance el tanque que va vacío, pero no puede, no tiene tiempo ni de echar gasolina. Pero cuando ya salió de trabajar, que trabajó duro, que que siente que se merece, digamos, su rato del día, su pasar comprando un helado, una pizza, llevar cosas a la casa, ¿verdad? Pasar haciendo el súper. Es cuando uno tiene ganas de gastar, cuando ya trabajó, siente que se merece gastar.
Entonces, y que tiene tiempo, ¿verdad? No tengo una hora fija, digamos, de entrada tan absoluta. Entonces, eh, eh, lo que está del lado derecho de la autopista cuando uno va saliendo de la ciudad, es decir, cuando uno va del trabajo de regreso a la casa, esa es el lado comercial siempre de las autopistas, digamos. Entonces, el lado comercial de la Roosevelt es el lado derecho, cuando uno va hacia la antigua. Y las majadas quedaban al lado izquierdo. Entonces, el concepto fue buenísimo. Hagamos un power center. Un power center es una cuestión de outlets, de cajonas, digamos. Esos centros comerciales de outlets que ustedes ven a veces en Estados Unidos sirven para activar zonas que son zonas que no son muy buenas para comercio. Entonces ponen los outlets porque los outlets tienen un efecto ancla fuertísimo que atraen gente desde muy lejos, porque la gente se quiere ir a comprar las marcas, pero a precios bajísimos, ¿va? Se quiere ir a comprar cosas buenas, pero a precios muy bajos. Entonces, las majadas fue eso, fue un power center donde iban a ver category killers que les llaman, ¿verdad? La hipertienda era como irse a meter a la bodega del distribuidor y ir a comprar de una vez al distribuidor, ¿no? No ir a comprar al supermercado donde todo está más caro. Mejor voy a comprar de una vez a la bodega. Tiendas esas como PriceMart. eh, Ese es el fenómeno, ese es como el mensaje que dicen, véngase aquí, que aquí es la misma bodega. Si usted mira el montacargas y el piso es cemento y ve que tengo apiladas las televisiones hasta ahí arriba, es porque esta es la bodega. Usted está viniendo a comprar a la bodega. No está yéndose a meter al Oakland Mall con gradas eléctricas, iluminación y todo coqueto. Seguramente ahí le sale más cara la televisión, ¿verdad? Entonces, mejor véngase a la bodega. Entonces, ese es el mensaje de esos category killers, esos comercios de valor, de value, de precio, digamos. Y entonces las majadas en su concepto inicial era eso, ¿verdad? Activemos el lado izquierdo de la autopista, uno haciendo el paso de nivel y el otro haciendo un efecto ancla fuerte. Y la hipertienda fue, digamos, el primer negocio en Guatemala que lanzó ese mensaje. Fue el precursor de esas tiendas de concepto de ir a comprar a granel y al distribuidor, digamos. Eh, y ahora, hoy por hoy, ya no, o sea, en su momento, en los años 90, pues sí fue acertado el concepto. Pero hoy por hoy podemos decir que las majadas está subutilizado, ¿verdad? Hoy por hoy podríamos llenar todas esas playas de estacionamiento, imagínense, con edificios de apartamentos y de oficinas. Eh, Podemos hacer sótanos para todos los carros. Ya es el epicentro, digamos, de la ciudad de Guatemala. Si ustedes se paran ahí en la intersección de la Roosevelt y el periférico, ese es el, ese es el centro demográfico de la ciudad de Guatemala. Ustedes se paran ahí y miran a todo alrededor y tienen la misma cantidad de habitantes a todo alrededor. Ese es el verdadero centro demográfico de la ciudad de Guatemala. Eh, y entonces tienen la misma cantidad de quetzales, digamos, a todo alrededor. Entonces está en el mero centro de lo que hoy es la ciudad de Guatemala. Ese sector de las Majadas, Tikal Futura, Peri Roosevelt. Ese es el mero centro de la ciudad de Guatemala, hablando de dónde vive la gente hoy, dónde y cuánto dinero tienen. Entonces, realmente está bastante subutilizado ya, hoy por hoy las majadas. Podría estar más verticalizado, pero digamos, el concepto es ese, ¿verdad? Que se cogen grandes extensiones de tierra y se les da un uso único. Eh, Cuando yo estaba haciendo mi tesis en los años 90, yo precisamente le explicaba ese diagrama que ustedes ven dibujado a la derecha. Es un diagrama mío que lo hice para platicar con mi asesor de tesis. Yo le decía, mira, es que yo siento como que la ciudad crece como en cortezas. Digamos que estaba la zona 1, que es la partecita en medio. Y luego vienen y les hacen la zona 4 y 5 alrededor. Entonces la gente se va a vivir a esa corteza. Y después hacen otra corteza nueva de vivienda alrededor, como la zona 9, las zonas 13, 14, la zona 7, ¿verdad? Y entonces esas zonas que quedaron encerradas, como fue, digamos, la zona 4, que digamos que fue muy, muy tranquila para vivir, empiezan a ser transitadas para pasar a las otras zonas y empiezan a volverse zonas comerciales. Entonces hacen la zona 14, por ejemplo, como zona residencial y la zona 10
empieza a ser muy transitada y empiezan a usarse las casas para volverse negocios. Entonces yo veía cómo era una forma inestable de crecimiento porque la ciudad iba creciendo como hacia las afueras y las nuevas clases, las nuevas generaciones iban buscando las afueras, porque las afueras eran las que eran residenciales y adentro de la ciudad ya no era residencial. Entonces, estamos haciendo un urbanismo como desechable. Aquí íbamos creciendo como en unas olas hacia las afueras. Y casualmente, digamos, en esa misma época, la cooperación japonesa le hizo el diagrama de la izquierda al conejo Berger, que era alcalde, cuando Oscar Berger era alcalde, donde le enseñaba cómo precisamente las zonas, el uso de suelo en la zona de la ciudad, y esta era una proyección para el año 2010. Esto lo hicieron en los años 90 y proyectaban los siguientes 20 años, digamos que llegaban hasta el año 2010. Eh, entonces decían en el año 2010, lo amarillo va a ser lo residencial. Y va a llegar casi que hasta Matitlán. Miren, ahí está el lago de Amatitlán y está el pueblo de Amatitlán residencial. Y ellos preveían que el aeropuerto es esa mancha azul. Que miran, digamos, está la gran mancha roja, que es la ciudad. Están las Américas. Estas son las Américas, ¿eh? Las Américas. Y entonces esto es el aeropuerto, ¿verdad? Entonces este, digamos, las Américas es este y esta es la, la hincapié. Entonces esta es la zona 13. La zona 13 va a ser toda de trabajo. La San Juan y la Roosevelt, ¿no? La Aguilar Batres, la Petapa, eh, y así preveían ellos el uso de suelo para el año 2010. Y esto lo superamos, porque era como 1997, cuando Joey Javi hizo viviendas en Palín, ¿verdad? O sea que esta mancha la superamos, cada vez nos vamos a vivir más afuera y más lejos, y estamos dejando exclusivamente de trabajo la zona central. Eh, Dentro de la historia, digamos, del urbanismo, está también la famosa historia de la lucha entre Jane Jacobs y Robert Moses. Jane Jacobs es la figura de la izquierda de arriba, era una secretaria, es una activista, se le conoce más como que fue una activista que defendió la ciudad. Ella vivía en Brooklyn, al lado de la isla de Manhattan. Y cuando se puso muy de moda ese sistema interestatal de autopistas de Eisenhower, Robert Moses era un tipo muy poderoso en los Estados Unidos, era un gran tipo de construirle proyectos al gobierno. Él se ganaba contratos para hacerle aeropuertos y carreteras al gobierno. Pero entonces él ayudaba al gobierno a gestar esos megaproyectos, eh, con tal de hacerlos, ¿no? Y entonces él diseña este sistema interestatal de autopistas que atraviesa la isla de Manhattan para poder pasar, digamos, de Brooklyn a New Jersey, atravesando la isla de Manhattan sin tenerse que meter al tráfico de la ciudad. Y entonces plantea este sistema de autopistas. Pero cuando estaba ella en Brooklyn, pasaron parte del sistema interestatal de autopistas y destruyeron el barrio en el que ella vivía. Entonces ella, porque lo dividieron en dos, que es la foto que ustedes ven en la parte de abajo de ella. Y entonces miran cómo se arruina lo que es un tejido urbano muy bonito de apartamentos y casas, caminar por estas calles y de repente le meten esta arteria tremenda de autopistas y puentes y el tejido y la vida del barrio y todo eso se destruyó. Y entonces ella se opone y empieza a organizarse de forma muy fuerte para evitar que Robert Moses haga este proyecto de atravesar Manhattan con las autopistas. En el camino escribe un libro que se llama La muerte y la vida de las grandes ciudades americanas. Y en ese libro, este libro es una pequeña Biblia para lo que estudiamos urbanismo, porque lo escribe una persona que no era urbanista, pero ella, con tal de pelear lo que su instinto le dice, esto no está bien, esto no está produciendo mejores ciudades, eran mejores las donde yo crecí, ella viene y empieza a hacer como un libro de receta de cómo deben ser las ciudades, las buenas, y se pone a observar, digamos, de qué tamaño son
los frentes de los terrenos, los grandes y los chiquitos, cuáles son los cuando ya son demasiado grandes, que ya no hacen bonita una ciudad porque hay muy pocas casas, está una aquí, la otra está hasta allá, digamos, andar por Mushbal caminando es un poco aburrido, cansado, ¿verdad? Entonces, cuando ya los terrenos son muy grandes, no tiene chiste. Cuando los terrenos son demasiado pequeños, son demasiado miserables, ¿no? Entonces tampoco tiene chiste. Entonces se empieza como a hacer la lista de recetas, el tamaño ideal de una casita, el alto, sus ventanas, cuántas ventanas deben dar a la calle, los aspectos de las casas que deben dar a la calle, que tengan ese su porche frontal donde está la mecedora para que cuando pase el vecino uno pueda estar ahí las tardes tomándose la limonada y pasa el vecino paseando al perro y uno lo saluda y le platica, ¿verdad? Ese estilo de vida americano, muy americano, de antes del aire acondicionado, que la sala familiar, la sala de estar, era prácticamente ese porche frontal frente a la casa. La pérgola no la hacía uno en el jardín trasero, privada, sino que la pérgola la hacían prácticamente enfrente, dando a la calle y socializaban mucho. Es un concepto bien interesante si se ponen a pensar. Y entonces, eh, en esa época era que ella escribe este libro. Y el libro es fabuloso porque demuestra cómo alguien que no estudió urbanismo es una tremenda urbanista y empieza a darle clases a los urbanistas de cómo deben ser las ciudades. Y esto es bien importante para mí decírselos, porque en realidad todos los que vivimos en la ciudad somos urbanistas. Todos, por lo menos una vez a la semana. En medio de nuestra frustración decimos, es que aquí me debieran hacer un paso a desnivel. Es que aquí debieran de quitar esta banqueta y hacer otro carril para que yo pudiera pasar. Y estamos siendo mal urbanistas, porque estamos oyendo ideas equivocadas de un lado de nuestro cerebro que no tiene razón, que fue lo mismo que le pasó a Ebenezer Howard y a Le Corbusier y a Frank Lloyd Wright, y que plantearon esas ideas de la ciudad jardín y de la baja densidad. Estaban oyendo a un lado de su cerebro que no tenía razón eh, cuando se estaban enfrentando a un problema y a una frustración. Pero todos somos urbanistas, todos tenemos ideas de lo que hay que hacer con la ciudad. Y lo interesante es cuando de repente aparece alguien que le está oyendo al lado de su cerebro que sí tiene razón. Y es que el urbanismo es bien tramposo. En el urbanismo la verdad está oculta. Pero es como cuando yo les dijera a ustedes, puchica, es que he ganado de peso, ¿verdad? Eso de quitarle un carril, de quitar la banqueta, chiquitar la banqueta para que quepa otro carril, para que pasen más carros, eh, es como que yo me engordé. Y entonces, puchica, ¿será que mejor le abro otro cincho, otro hoyo al cincho, pues, para resolver el problema? Eh, es, es, eh, eso no es la forma de resolver el problema, ¿verdad? De hecho, imagínense, si yo quito la banqueta para hacer otro carril para que pasen los carros, entonces estoy subvencionando la separación de usos de suelo, porque le estoy permitiendo, le estoy aliviando el tráfico, o hago un paso a desnivel, le estoy aliviando el tráfico a los desarrolladores para que se vayan a hacer más proyectos de casitas a Carretera Salvador, más lejos. En cambio, si yo dejo atorada a la gente en el tráfico porque hay banqueta para el peatón, entonces ya no se venden las casas de Carretera El Salvador. Entonces vienen los desarrolladores y tienen que ver cómo diablos empiezan a hacer apartamentos en la ciudad, ¿verdad? Entonces yo voy cambiando el uso de suelo porque no fui cambiando el tejido de calles, arruinándola para los peatones y mejorándola para los carros, ¿verdad? Entonces cuando yo arruino una calle para el peatón y la mejoro para los carros, estoy pegándome un tiro en el zapato porque me estoy empeorando el problema eh, un poquito años después. Van a ser más los carros que están en la ciudad. En cambio, si yo prohíbo el estacionamiento, si yo achiquito las calles para los carros y agrando las banquetas, eh, voy creando problemas tremendos al tráfico del carro, pero voy mejorando para que pasen bicicletas, ciclovías, peatón,
más verde. Entonces, son calles más agradables para hacer edificios de apartamentos. Y si puedo andar re bien por la ciudad, en carro, en patineta, ¿verdad? En patineta eléctrica, puedo alquilar patinetas eléctricas para mudarme casi que del mapa en relieve al Papa, ¿verdad? Ya no tengo que usar carro. Me ponen Transmetro, me quitan un carril del carro para meterme a Transmetro y puedo hacer el mismo recorrido en Transmetro por un quetzal. Ya no tengo que usar carro. Entonces, qué chilero vivir aquí. Entonces, en vez de irme a hacer casas a San Cristóbal o a Carretera de Salvador, mejor apartamentos en la zona 9. ¿Ah? Imagínense al lado de todo lo que está por construirse de la ciudad de Guatemala, toda la Montúfar. Váyanse a ver cuántos terrenos están vacíos, digamos, por ir por la Volkswagen, el, alrededor del Hotel Dorado Americana, ¿ah? El Hotel Dorado, el Marriott, al lado de la Reforma, todos terrenos vacíos, con estas banquetas de Tivoli y todo eso, por el Parque de la Industria, que tiene talleres de carros. ¿Por qué no hacemos todo de apartamentos? 6 pisos, está el aeropuerto, no importa, no importa. Miren el edificio de Agua Pura Monteblanco ahí, por el Montúfar. Esa altura se puede, esos son como 14 pisos. 14 pisos ya. París tiene 6 pisos. Toda la ciudad tiene 6 pisos y es de la que más habitantes por hectárea tiene. Buenos Aires tiene 6 pisos. Cojamos toda la zona 9 y la volvemos un Buenos Aires, ¿no? Es decir, esta ciudad tiene mucho, mucho futuro. Mucho, mucho más futuro que Carretera El Salvador, ¿verdad? Eh, entonces, esa es la lucha, digamos, y esa es la Biblia que escribió esta Jane Jacobs, ¿verdad? Las recetas de una persona observadora, y también ella demuestra que cualquier persona con sentido común y con un poquito más de conocimiento, de pensamiento, digamos, de conciencia, eh, puede ser un excelente urbanista, ¿verdad? Aparece también Leon Krier a finales de los 70, principios de los 80. Y él es un arquitecto de Luxemburgo, pero vive en Londres y empieza a criticar la forma en que estamos haciendo las ciudades. Y entonces empieza a escribir una serie de libros en forma de cómics. Y es porque él escribió, él se fue a trabajar, él no se graduó de arquitecto, él se peleó con sus profesores. Él creció en Luxemburgo, pero Luxemburgo fue una ciudad que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy bombardeada. Y cuando la reconstruyeron muy al estilo americano. Es decir, partes de la ciudad que eran preciosas, así como decir la zona 1, la reconstruyeron al estilo del centro cívico, donde pusieron los edificios modernos flotando y que a los edificios no le dan la forma a la ciudad. Si ustedes se ponen a pensar, el centro cívico es como darle la vuelta al calcetín. En la zona 1, hasta el parque, hasta el Palacio Nacional, tiene una forma específica para darle forma a un lado del Parque Central. El Parque Central es un rectángulo, ¿verdad? Un lado se lo da la fachada de la catedral, el otro lado se lo da el portal del comercio, el otro lado se lo da el Palacio Nacional. Entonces los edificios hasta la catedral adoptaba una forma para darle forma al espacio público, ¿verdad? Es decir, lo que tenía forma legible era el espacio público y los edificios tenían que ponerse rectos a darle esa forma al espacio público. En el modernismo, con Le Corbusier y la ciudad radiante y Frank Lloyd Wright y el Broadacre City, ellos plantean lo contrario. Ellos dicen, no hombre, hagamos edificios que sean escultóricos, que el edificio sea el que tiene una forma espectacular. El espacio público entre un edificio y otro, eso no importa, eso que sea el residuo. Y eso es el centro cívico. Cuando ustedes ven el Banco Guatemala, pues el Banco Guatemala es bien egoísta, él en su forma. Incluso tiene pilotis, ¿verdad? Ustedes ven las columnas forradas de concreto, de mármol negro en los primeros 2 pisos, y que los primeros 2 pisos son el lobby de vidrio. Es como hacer ese tren de aterrizaje, que el edificio no llega al suelo, igual que lo planteaba Le Corbusier. Eh, Luego está el Palacio Municipal, que es otro edificio, y ni siquiera se alinean el uno con el otro. Están tratando de hacer una composición como que si fuera un cuadro abstracto. Y a las plazas no tienen forma, ¿verdad? La Plaza Italia frente a la Muni, la plaza de tribunales, todo eso no tiene forma, ¿verdad? Son residuos.
entonces es como el urbanismo en negativo, si lo quieren ver así. Y entonces Luxemburgo la reconstruyeron muy de esa manera. Entonces, León Crier cuando venía creciendo, él detestaba esas partes modernas de Luxemburgo y le encantaban los barrios antiguos que sí, que no habían sido destruidos. Y entonces él empieza, cuando estaba estudiando arquitectura, sus profesores le enseñan a hacer lo moderno, lo moderno, lo moderno, lo moderno. Y es que así lo educan a uno en arquitectura, solo a pensar en lo moderno, ¿no? Es como un dogma. El pasado es pasado, ¿para qué vas a crear falso histórico? Y existe ese famoso término de falso histórico, que a mí me parece un poco ridículo. Eh, pero, 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 ¿por qué vas a usar falso histórico? Mejor hacer lo contemporáneo, lo moderno, lo que se está haciendo y lo que se usa ahora. Y lo enseñan a uno con dogma, como que si fuera, uno tiene que aprender a aceptar que, como comunismo, digamos, como que le enseñan a uno la teoría marxista y a puro tubo, esa es la forma del futuro de la humanidad. Y no tienes permiso de pensar libremente, ¿no? Y entonces, así lo educan a uno en arquitectura como un modernista obsesionado. Yo tuve que liberarme en mis años de posgrado y después de haber estudiado arquitectura. Y así fue como aprendí realmente eh, mucho más de lo que sé y aplico ahora, ¿verdad? Pero eh, lo enseñan a uno a pensar en el modernismo. Entonces, él no le hacía clic y detesta y choca con sus profesores. Y entonces él insiste en que no, que eso no, se pelea y se va a vivir a Londres. Y consigue trabajo con un arquitecto muy famoso inglés que se llamaba Sir James Stirling. Y James Stirling está en un proceso, ya está en sus años 60, 70, si quiere publicar libros del trabajo que él ha hecho. Y entonces, cuando ustedes cogen los planos de construcción de una casa y los achiquitan para ponerlos en la página de un libro y publicar el diseño de la casa en un libro, se mira espantoso porque los planos de construcción de la casa tienen las medidas, tienen un montón de líneas, los ejes, tienen un montón de información legible cuando el tamaño es del tamaño de un plano. Pero cuando uno reduce esa imagen se ve como una mancha negra espantosa, ¿verdad? Entonces, para poder mandar a la imprenta los dibujos de su arquitectura, él necesita hacer nuevos dibujos, para publicar. Y entonces le enseña a Leon Krier cómo hacer las reducciones de sus dibujos y que le cree dibujos nuevos para poder mandar a la imprenta. Y mientras menos línea, mientras menos información vaya y más se entienda el dibujo, mejor. Entonces Leon Krier entrena su ojo, ¿verdad? Y aprende a dibujar para publicaciones. Y aprende a publicar. Y entonces, cuando él viene y empieza a tener sus tesis internas de cómo deben ser las ciudades y lo ridículo de cómo las estamos haciendo, empieza a hacer estos cómics y los empieza a publicar. Y eso le empieza a ganar muchísima audiencia. Y entonces viene el príncipe Carlos y lo apoya. Se hace muy amigos y lo apoya y lo incita a publicar y lo apadrina, digamos. Entonces Leon Krier se empieza a volver muy famoso mundialmente, pero como un arquitecto teórico, un arquitecto que solo no construye, sino que él solo critica y publica, ¿verdad? Y entonces va publicando estas ideas, estos dibujos como cómics, donde está explicando todos los fenómenos de por qué estamos haciendo ridículamente la ciudad. Y empieza a tener mucha audiencia a nivel mundial en términos de arquitectos que lo empiezan a observar y empiezan a decir, sí, tiene razón, sí, tenemos que cambiar esta forma que estamos haciendo. Y es el origen del movimiento neourbanista en Estados Unidos, que fue lo que yo fui a estudiar y es en lo que me especialicé. Y entonces en la próxima clase vamos a seguir con eso. En la próxima clase, que es el miércoles, eh, vamos a seguir con el tema este. Les explico con más detalle quién es Leon Krier, un poco estos cómics y qué es el movimiento neourbanista. Eh, y de momento, pues ahí quedamos por hoy. Muchas gracias, Sarki. Perdón que se me desconectó la compu y me desaparecí, pero ahí Gaby tomó el control de la clase. Sí,
Perfecto, sí. Ahí vemos que. Gracias, Tal. Nos vemos el miércoles. Muy bien. Hasta el miércoles. Gracias. Vamos a tomar asistencia. Rapidito. A la Patricia.